Buenos días, vamos a continuar con las clases teóricas para los alumnos. Les recuerdo que deben tener presente de que las clases están siendo controladas, su entrada y su llegada a todos los alumnos. Y se trata de que las clases entren en el horario que normalmente está asignado por programa de clases. Hay alumnos que dicen que no tienen tiempo de ver la clase. Evidentemente que estas personas deben ponerse al día con las clases, caso contrario pueden quedar libres en la materia. La cátedra hace un esfuerzo por hacerles llegar el material y por lo tanto lo mínimo que exigimos es que los alumnos también hagan el esfuerzo por escucharlas. De todas maneras, vamos a empezar con tromboembolismo pulmonar y vamos a ir a definir primero qué es esta situación y cómo se produce. El tromboembolismo pulmonar es una situación en la cual hay trombos que se desprenden generalmente de los miembros inferiores y ascienden por la corriente circulatoria de retorno venosa hasta el pulmón, que es el órgano filtro. Ahí impactan. Y pueden imaginar que a medida que más grande sea el trombo que impacta en el pulmón, más compromiso de circulación pulmonar va a tener y más síntomas va a tener el enfermo. No es la única, por supuesto, fuente de origen de los coágulos que se disparan al pulmón. Se pueden disparar desde el abdomen, desde los plexos vesicales, desde los plexos hemorroidales. Mucha cirugía urológica puede tener complicaciones de embolia de pulmón. Y otros lugares que incluso pueden ser del mismo corazón, que se disparen los trombos hacia el pulmón del corazón derecho, se sobreentiende. Porque si los trombos se disparan del corazón izquierdo, los procesos de trombosis se van a producir sobre la circulación sistémica, sobre el cerebro, oso o hacia adelante sobre las arterias digestivas, mesentéricas, etc. Lo importante es que hay mecanismos en los cuales se desprenden. ¿Cómo se desprende el coágulo? El coágulo se desprende generalmente secundario a una cirugía de abdomen, a una cirugía traumatológica en la cual no solamente pueden desprenderse coágulos, digamos, sanguíneos, pueden desprenderse coágulos grasos a partir de fracturas de huesos largos, como por ejemplo en el traumatismo de cadera, en la fractura de fémur, en el politraumatismo con fracturas múltiples. Pueden también desprenderse durante el parto. El líquido amniótico puede penetrar sobre la circulación venosa de la placenta y producir la embolia del líquido amniótico. En los tumores de pulmón, de páncreas y de ovario, porque estos tres tumores que están a la cabeza en la incidencia se produce un estado de hipercoagulabilidad secundario al pulmón. Pueden dispararse desde desde el punto de vista desde el origen miocárdico, en pacientes con insuficiencia cardíaca severa, con dilataciones auriculares y ventriculares severas, sobre todo en insuficiencia cardíaca grado 4, o en el curso de la fibrilación auricular crónica o aguda en el contexto antemencionado. Desde el punto de vista epidemiológico, hay una gran proporción de tromboembolismos pulmonares que no son diagnosticados. Casi un 10% de las autopsias se encuentran trombosis pulmonares que no han sido diagnosticados durante la internación o durante la evolución del enfermo. Así, podemos decir que la incidencia general del TEPA en los pacientes internados diagnosticados es del 2,5% de los casos totales. La mortalidad hospitalaria oscila entre un 6 a un 15%, siendo que el 7% muere en la primera semana de la internación, el 13% el primer mes y el 18% entre los 3 meses, inclusive habiéndose ido de alta al domicilio. El promedio anual, de TEPA oscila entre 60 a 70 casos cada 100.000 habitantes, de los cuales el 50% son de origen de trombosis venosas profundas intrahospitalarias, reposo prolongado postoperatorio, reposo prolongado en pacientes crónicos, desnutridos con insuficiencia cardíaca severa, en fin, un 25% de los casos no se puede encontrar la causa que originó el trombo al pulmón y el otro 25% realmente tienen factores conocidos de riesgo, son pacientes obesos, son pacientes en reposo prolongado o que han tenido una cirugía que lo pone en riesgo de embolia de pulmón. Vamos a decir que
desde el punto de vista de la patogenia del tromboembolismo pulmonar. Desde el punto de vista patogénico, hay factores de daño de la integridad anatomofuncional de la pared vascular. Ese daño endotelial primario de la pared vascular produce liberación de TPA, PGI2, prostaglandina y óxido nítrico. Entonces, la adhesión y la activación plaquetaria que se produce secundariamente a esto, exposición del colágeno al factor 12, hay presencia de estasis circulatoria, ya dijimos, por reposo prolongado, y hay hipercoagulabilidad con resistencia a la acción de la proteína C activada, muchos casos secundarios, como hemos dicho, a tumores que producen esta resistencia a la acción, hiperhomocisteinemia, déficit de antitrombina 3 o déficit de TPA. La antitrombina 3 es una sustancia necesaria que generalmente participa en la cascada de la trombina y que por lo tanto su déficit produce hipercoagulabilidad. O el déficit de TPA, el TPA que es un factor de plasminógeno intrínseco liberado por el propio endotelio para tratar de controlar y de mantener un equilibrio entre factores coagulantes y factores fibrinolíticos. Factores coagulantes que se producen en los vasos, ya hemos dicho, es los tromboxanos, las endotelinas, la misma exposición del colágeno por lesión o daño de la pared venosa, exponen al colágeno al factor 12 y esto estimula la coagulación y la adhesión plaquetaria. Una vez que el émbolo se ha disparado, el tamaño del émbolo, el estado del pulmón al momento de ese impacto de ese émbolo también influye. No es lo mismo un émbolo pulmonar que va sobre un pulmón normal, joven, con con un porcentaje de oclusión menor del 30%, a un embolia de pulmón menor del 30% con un coágulo igual que el anterior, entre pequeño y moderado, en un pulmón que tiene una fibrosis pulmonar previa, en un pulmón que tiene un EPOC, en un pulmón que tiene una insuficiencia cardíaca, una válvulopatía que está remodelado y que ya viene con un trastorno hipóxico y estructural de su lecho tanto vascular como alveolar. El estado funcional entonces del lecho arterial pulmonar tiene que ver y el estado de la circulación bronquial que pueda suplir a la circulación pulmonar ocluida, como yo lo voy a explicar más adelante en dónde está este problema. ¿Cuáles son los efectos del trombo en el TEPA? Bueno, una vez que el trombo impacta en la circulación arterial, lógicamente la sangre que expulsa el ventrículo derecho hacia el pulmón va a encontrar una resistencia aumentada porque se ha tapado, se ha ocluido una cantidad de lecho del árbol pulmonar que lógicamente va a tener que derivar el flujo hacia otros lugares y eso produce un aumento de la resistencia vascular. Lógicamente que altera el intercambio gaseoso. ¿Por qué? Porque va a haber áreas del pulmón que van a estar bien perfundidas y áreas del pulmón que van a estar mal perfundidas y bien ventiladas. Y áreas del pulmón que van a estar, vuelvo a repetir, bien perfundidas y bien ventiladas. Pero si un pulmón, como decíamos antes, tiene un EPOC previo, tiene fibrosis previa, lógicamente que el espacio pulmonar va a tener áreas pulmonares, una vez que se ha impactado el trombo, áreas pulmonares bien perfundidas, pero mal ventiladas, por EPOC, por asma, por lo que sea. Y por el otro lado, el sector tapado va a tener áreas pulmonares bien ventiladas y mal perfundidas. Va a producir hiperventilación alveolar. ¿A dónde? En los sectores donde está ocluido, va a producir hiperventilación alveolar porque hay, el aire entra, pero lo que no entra es la circulación. Este aumento de la resistencia de la vía aérea va a producir un aumento de la disminución, va a disminuir la distensibilidad pulmonar, es lo que nosotros llamamos compliance pulmonar, porque el pulmón se torna en ese sector rígido. Los efectos hemodinámicos de un trombo. Si el trombo excede el 50% de la oclusión del circuito pulmonar, es un problema serio, grave. Hay una disminución del área de la sección transversa del circuito menor o circuito pulmonar. Se liberan, lógicamente, en presencia de un trombo, sustancias vaso- y broncoreactivas. Se liberan plaquetas, se libera tromboxano A2, serotonina, leucotrieno,
y no es infrecuente que en base a esta secreción de plaquetas de tromboxano y de serotonina y leucotrienos, en muchos pacientes tengan inclusive broncoespasmo en el curso del TEPA agudo. Hay aumento del espacio muerto alveolar. Volvemos a repetir por qué. Porque hay alveolos que no están perfundidos, pero están bien ventilados. O sea que va a aumentar el espacio muerto. Hay generación de nuevos Jun y aumento fisiológico de otros sectores. La generación de Jun se produce porque la sangre, al no poder entrar en el sector que está trombosado, que está tapada la circulación, lógicamente va a buscar otros caminos y va a aumentar nuestro Jun pulmonar. Esto va a aumentar y va a agravar el proceso hipóxico que generalmente acompaña como un signo importante de laboratorio en la embolia de pulmón. Hay aumento del trabajo respiratorio, los alveolos perfundidos y ventilados con aumento de circulación, y hay aumento de la resistencia del pulmón a ser distendido. Lógicamente que hay edema y hemorragias, hay disminución del surfactante pulmonar. ¿Qué es lo que hace el surfactante pulmonar? Es mantener abiertos los alveolos. Es una proteína que actúa, manteniendo abierto el alveolo y permitiendo que al estar abierto el oxígeno pueda entrar fácilmente al alveolo. Y lógicamente hemos dicho que al haber disminución de la compliance, al aumento de resistencia, todo esto genera un aumento del trabajo y del consumo de oxígeno. Este es un esquema que yo quiero traer a los efectos de ilustrar lo que acabo de decir. En este caso hay circulación tapada, hay oxígeno, hay hipoxemia y el anhídrido carbónico se mantiene en 45. ¿Por qué? Porque está bien ventilado, o sea, hay una alteración distributiva de la ventilación, pero no hay oxigenación, porque hay 40 de PO2. En este alveolo, que es normal, hay concentración de oxígeno normal, anhídrido carbónico normal, en este el flujo transcurre sin problema. Y en este alveolo, en donde el oxígeno está en 150 y el anhídrido carbónico está en 0, evidentemente son alveolos que están, sin actividad y por lo tanto esto es espacio muerto. Es importante que yo traiga a colación esta diapositiva a los efectos que tengan en cuenta que un paciente que encima sufre una embolia de pulmón con todos los detalles anteriores desde el punto de vista fisiopatogénico, el hecho de estar acostado, normalmente ya el hecho de estar acostado el paciente pierde prácticamente 1 litro de capacidad. ¿Por qué? Porque hay una compresión sobre todo en las zonas posteriores, basales posteriores, una mala oxigenación, la ventilación tiene que actuar sobre el diafragma, pero acostado no puede. Entonces, ustedes ven que el uso de drogas, inclusive que ustedes pueden hacer vasopresoras, un paciente que se encuentra con obesidad, un paciente con dolor, con trastornos electrolíticos, estos fenómenos, no solamente de trombosis y de exclusión del parénquima desde el punto de vista vascular, se ven agravados por también un trastorno de posición, un trastorno agregado que es la obesidad, etcétera, que favorece la presencia de atelectasias, agravando aún más la función respiratoria. ¿Cuáles son los síntomas y la clínica del tromboembolismo pulmonar? Los síntomas son fundamentalmente la disnea. En un 60-70% de los pacientes inauguran su cuadro de tromboembolia pulmonar manifestando la dificultad respiratoria. Los abruma un cuadro de ansiedad notorio cuando ustedes puedan observar un paciente en la guardia. La tos seca, pero no necesariamente tipo hemoptoica. Para que la hemoptisis se produzca, la embolia tiene que producir y tapar sobre todo las zonas periféricas y constituyen infarto de pulmón. Yo les diría que quizás un poco menos de incidencia de hemoptisis, o sea, de esputo con sangre, un poco menos, quizás un 40%, 30% incluso, se ve hemoptisis. Hay un 70% de casos en que la hemoptisis no está presente y la embolia de pulmón sí está presente. La diaforesis es un 27%, síncope, muchos pacientes, un 13% pueden debutar con síncope, ya sea por un aumento de la estimulación vagal que produce y la hipertensión pulmonar súbita, así como es muy frecuente verlo en pacientes que hacen grandes émbolos que se llaman en silla de montar, que inmediatamente cubren o tapan
el tronco de la arteria pulmonar y las dos ramas, produciéndose también llamado émbolo en silla de montar con un importante síncope y alta mortalidad. El dolor pleurítico en el 90%, y a veces puede obedecer, en general no obedece a un dolor pleurítico en sí, sino a una isquemia miocárdica porque hay una gran distensión del ventrículo derecho por hipertensión pulmonar aguda que comprime la circulación coronaria, y esto es digamos, el generador del dolor en estos pacientes, un dolor en puntada de costado. Siempre hay que tener en cuenta que hay que hacer un diagnóstico diferencial con el infarto de miocardio del ventrículo derecho, a razón de que el mismo comportamiento tiene el infarto de miocardio, ya que tiene dolor y tiene disnea, y muchas veces el electrocardiograma puede ser negativo. Sin embargo, en la embolia de pulmón incluso puede ser negativo el electrocardiograma, mostrando solamente cambios en el eje del electrocardiograma. Por supuesto, ese eje está desviado a la derecha, y en el caso de infarto de miocardio puede estar desviado a la derecha, pero lo más frecuente es que nosotros no lo vamos a diagnosticar al infarto de ventrículo derecho si no hacemos en las primeras horas el registro de las derivaciones precordiales derechas, B1, B2, B3, B4. Nosotros lo hacemos, en vez de colocar los electrodos a la izquierda, los colocamos a la derecha para poner en evidencia la presencia de un complejo QS típico de infarto. Los signos. Los signos más frecuentes del TEPA son la taquipnea, la taquicardia y un segundo ruido pulmonar, sobre todo aumentado. ¿Por qué aumenta el segundo ruido pulmonar? Y ya hemos dicho, por la hipertensión pulmonar súbita que produce el enclavamiento del coágulo en la circulación pulmonar. Palidez, fiebre o cianosis podemos encontrar, ingurgitación yugular, lógicamente sin encontrarnos con una hepatomegalia porque no le ha dado tiempo quizás al hígado a distenderse, o puede que el paciente venga con una insuficiencia cardíaca global, con una insuficiencia cardíaca, con hepatomegalia, con edema, con estertores, y que hace como función final una embolia de pulmón, en el cual vamos a ver que su ingurgitación yugular es muy marcada por una gran congestión derecha, asimismo, además de la congestión producida a la izquierda por el fallo ventricular izquierdo. Entonces, es una cuestión a tener en cuenta que el tromboembolismo pulmonar se puede producir sobre todo en un contexto final de una cardiopatía o inclusive, sin ser un contexto final, una complicación de una fibrilación auricular en el curso de una insuficiencia cardíaca. Por eso nosotros decimos, un paciente con insuficiencia cardíaca que no cede con un tratamiento habitual, vasodilatadores, diuréticos, inotrópicos, etc., es muy probable que no ceda porque el paciente está cursando una embolia de pulmón. En esos casos, muchas veces sin esperar resultados absolutos, digamos, de esperar tener imágenes, nosotros con el solo hecho de tener una hipoxemia, de tener las sospechas, de tener factor de riesgo, de tener un segundo ruido aumentado, instauramos profilácticamente el tratamiento anticoagulante y hemos visto que muchos pacientes de estos con el anticoagulante más el tratamiento habitual de una insuficiencia cardíaca agudo mejoran esta situación. Tiraje, aleteo nasal, edema en miembros inferiores, producto de la trombosis venosa profunda, sibilancias, ya dijimos, por la secreción de leucotrienos, de histamina que produce el coágulo, estertores, puede haber flote pleural, derrame y atelectasia, como ya lo hemos explicado en la diapositiva anterior. ¿Cómo se clasifica un TEPA desde el punto de vista funcional? Un TEPA puede ser masivo, agudo, inmediatamente fatal. Muchos pacientes, inclusive estando en el baño, cuando van a hacer deposición, el esfuerzo que hacen, liberan coágulos flotantes, grandes coágulos que pueden estar en la vena cava inferior y tapan inmediatamente la arteria pulmonar y mueren inmediatamente. O masivo con rápida evolución, también obedece a grandes coágulos en lechos pulmonares realmente en lechos pulmonares con problemas, en pulmones funcionalmente bastante discapacitados, con disfunción, ya sea por bronquitis crónica, por EPOC, por enfisema, etc. O evidente por signos clínicos que veamos que tenga, por ejemplo, disnea, taquipnea, hipoxemia, que tenga segundo ruido aumentado de tamaño, es por signos clínicos evidentes. Formas menores de embolia muchas veces pasan desapercibidas,
porque eso depende en qué pulmón y qué tamaño tiene la embolia, o si no pueden constituirse en hipertensión pulmonar crónica debido a la liberación permanente de microémbolos que van tapando la microcirculación pulmonar y estos van resolviendo con fibrosis pulmonar. Desde el punto de vista clínico es lo que más nos importa, creo que desde el punto de vista de signos y síntomas los hemos referido que hay que tener en cuenta a la hora del interrogatorio. El laboratorio que nos interesa, sobre todo en los primeros momentos en la guardia, son los gases. La hipertensión, la embolia de pulmón se acompaña de hipoxemia con hipocapnia, o normocapnia, o sea, baja de oxígeno con anhídrido carbónico normal o bajo. El bajo, ¿por qué? Porque no está alterada la distribución de la ventilación en el pulmón. El pulmón puede lavar bien el anhídrido carbónico, sin embargo, no lo difunde al oxígeno. Por eso es que encontramos este tipo de alteración. Y también medimos el aumento del gradiente alveolo arterial, que tiene que ser mayor de 15. ¿Y qué es el gradiente alveolo arterial? Es 140, que es un número, una constante que nosotros hemos sacado, menos una diferencia que hay entre la PO2 y la diferencia que hay entre la suma de la PO2 más la PO2, más la PCO2. Realizamos también un electrocardiograma de 12 derivaciones, en donde vamos a poner en evidencia que, primero, que el paciente puede tener un desvío del eje hacia la derecha, que tenga un bloqueo de rama derecha producto de la distensión aguda del ventrículo derecho. Al distender las ramas de la rama derecha, produce trastornos de conducción de rama derecha. Puede también mostrarnos algún producto, nos sirve para descartar la presencia de un infarto de ventrículo derecho, como así también la posibilidad de un infarto anterior, en el cual ustedes saben, la coronaria izquierda, si bien irriga predominantemente el ventrículo izquierdo, hay un 37% de circulación que también irriga el septum interventricular derecho y parte de la pared anterior del ventrículo derecho. Entonces, es importante descartar entonces si estamos con una enfermedad isquémica, si estamos solamente con un desvío del eje, o si tenemos en algunos casos que solo en el 10% de los cursos de las embolias de pulmón se produce el fenómeno de S1Q3T3, o sea, la presencia de onda S en la derivación de 1, de Q en una derivación de 3 más una T negativa en la derivación de 3. Este signo de electrocardiográfico solamente se encuentra presente en el 10% de los pacientes con un TEPA agudo, lo que quiere decir que la sospecha clínica sigue siendo la más importante. Si bien también realizamos una radiografía de tórax, bueno, en la radiografía de tórax hemos descrito que puede haber atelectasias, puede haber diferentes imágenes de compromiso, a veces imágenes, digamos, alveolo intersticiales, pueden aparecer en la base derecha o en la base izquierda, pueden también ser la placa absolutamente normal, o puede también ser la placa, mostrar, uno examinándolo, una placa de tórax oligoémica. ¿Qué quiere decir oligoémica? No alcanzamos en la radiografía, si bien es normal, penetrada la placa, vamos a ver que no hay circulación en el ilio o en ciertos sectores del pulmón. Por ahí da la impresión de como si tuviera zonas de enfisema, y eso es consecuencia de la, podríamos decir, de la oligoemia pulmonar. Podemos utilizar un ecocardiograma que en la fase aguda del infarto, de la embolia de pulmón, el ecocardiograma lo que nos puede mostrar es, digamos en el periodo agudo, es un movimiento paradójico del septum interventricular, en el cual el septum, ya que el ventrículo derecho se encuentra sobrecargado con hipertensión pulmonar, precapilar pulmonar, el ventrículo derecho al sobrecargarse empuja el septum interventricular sobre la cavidad izquierda, produciendo una disminución del tamaño de la cavidad izquierda, una disminución del llenado ventricular izquierdo y una menor eyección del ventrículo izquierdo hacia la aorta, produciendo lógicamente oligoemia hacia adelante, hipotensión y un volumen sistólico bajo. Podemos utilizar también la realización de un ataque helicoidal. ¿Qué es la tomografía helicoidal?
colocamos al enfermo dentro del tomógrafo helicoidal, lo que quiere decir que el colimador gira de manera permanente en el aro de la tomografía, se inyecta el contraste y el aro tomográfico va registrando la entrada del producto y la distribución del producto en las arterias pulmonares. El ataque helicoidal, con protocolo para TEPA, puede ver alteraciones de la perfusión de las arterias pulmonares hasta las arterias subsegmentales. O sea que ve las arterias pulmonares principales, sus ramas principales y sus ramas lobares y segmentarias. Hasta ahí. Desde las segmentarias hacia abajo, subsegmentarias y periféricas, ya no ve el ataque helicoidal. Por lo tanto, en ese caso nosotros podemos acudir a la realización de un centello pulmonar con albúmina marcada que inyectamos, y esa albúmina estamos viendo la dispersión que se produce dentro del parénquima pulmonar, en donde nos puede informar baja probabilidad, media probabilidad o alta probabilidad de TEPA. Las bajas probabilidades de TEPA, hasta un 30% de pacientes con baja probabilidad de TEPA pueden estar cursando una tromboembolia pulmonar. Por lo tanto, el centellograma con mediana a alta probabilidad de TEPA es indicativo del diagnóstico, por lo tanto indicativo de la realización de anticoagulación. La angiopulmonar podemos llegar a hacerla, o sea, el cateterismo de la arteria pulmonar, que digamos así es el estudio o factor gold estándar en el diagnóstico de tromboembolia pulmonar, porque es preciso e inapelable su resultado. Sin embargo, la presencia de hipertensión pulmonar aguda hace difícil que se inyecte sobre la arteria pulmonar producto de contraste con una bomba, ya que la inyección del producto de contraste de la manera en que lo hace la bomba de inyección en el centellograma pulmonar puede producir una hipertensión pulmonar aguda y con muerte súbita cardíaca inmediata. En esos casos, la angiopulmonar siempre se mide la presión de la arteria pulmonar y a veces se realizan inyecciones selectivas en cada rama de la arteria pulmonar para tratar de identificar la presencia del coágulo. La rutina de laboratorio se hace todo, citológico, erituremia, glucemia, se pide toda la hematología de coagulación, KPTT, tiempo de sangría, tiempo de coagulación, y agregamos el dímero D. El dímero D son, como su nombre lo indica, dímeros o fracciones de ADN y de fibrinógeno que están circulando libres en plasma. Esta situación, nosotros sabemos que hallazgos de dímero D altos por arriba de 2000, 2500 son indicativos de la presencia de embolia de pulmón. Sin embargo, existen mucha patología, la trombosis venosa sin liberación de coágulos, la cirugía reciente pueden activar el dímero D sin necesidad que el paciente tenga una embolia de pulmón. Por lo tanto, tiene un valor, el aumento del dímero D tiene más un valor pronóstico negativo que positivo. ¿Qué quiere decir? Que si encontramos un dímero D negativo, excluye absolutamente el diagnóstico de embolia de pulmón. Si encontramos positivo el dímero D, puede suceder que sea un positivo verdadero o un positivo falso. Existen diferentes tipos de escalas en los cuales a nosotros nos aproximan al diagnóstico la sospecha de una embolia de pulmón. La escala de Ginebra, en donde utilizamos factores como la edad, la trombosis previa, la cirugía o fractura de un mes o menos, malignidad activa, ya hemos dicho, cánceres activos, o síntomas, dolor unilateral de miembros inferiores, hemoptisis, signos clínicos como la frecuencia cardíaca entre 75 y 90, más de 95, dolor a la palpación de venas profundas. Todo eso hacemos un puntaje y tenemos baja probabilidad, intermedia o alta, de acuerdo a que el índice de puntos sea bajo, mediano o alto. Son orientadores. Esto no suplanta la clínica y la sospecha del médico, y sobre todo la experiencia que van a adquirir con el tiempo en este diagnóstico, que siempre tienen que pensarlo. Existe otra estimación de probabilidad clínica en los cuales nos ayuda también. Esta es la escala de predicción canadiense de Wells, que también es bastante importante, toma en cuenta los signos de trombosis venosa, la probabilidad de TEPA, mayor o menor, en fin. Lo importante en esto es que quiero destacar que si ustedes hacen un estudio ecográfico, no necesariamente le hacen una ecografía de corazón.
ha sido demostrado que la ecografía, el Doppler de miembros inferiores, la presencia de trombos en miembros inferiores se asocia, tiene una alta asociación a embolia de pulmón. Muchas veces podemos tener laboratorio positivo, digamos gases positivos, radiología negativa, e inclusive podemos tener electrocardiograma negativo, pero tenemos signos, síntomas de sospecha y con una ecografía, con un Doppler de miembros inferiores positivo para embolia de pulmón, el 70% de esos pacientes seguramente con estos signos y síntomas tienen una embolia de pulmón. Entonces, esto es un hecho importante a tenerlo en cuenta. ¿Qué hacemos con un paciente que tenemos la sospecha importante de estar con una embolia de pulmón? Lo inicial es cuando llega la guardia, le calmamos el dolor, le quitamos la ansiedad, podemos utilizar morfina, siempre y cuando no deprimamos tanto el centro respiratorio, sí es válido hacer oxígeno, que lo hacemos en bigotera, y inmediatamente iniciamos la anticoagulación con heparina, en el caso de que esté en el hospital, y si no está en el hospital, mientras lo derivamos, podemos utilizar heparina siempre y cuando no haya contraindicaciones de sangrado. Hacemos normalmente 18 unidades kilo hora. Lo primero que hacemos una carga, que hacemos 5.000 unidades. Los frascos vienen 1 centímetro de heparina, equivale a 5.000 unidades. Lo hacemos en vena, hacemos una vía y le hacemos 5.000 unidades. Y a partir de ahí podemos dejar una 1.000 unidades, un goteo de heparina que gotea a razón de 1.000 unidades hora. Para eso vamos a cargar aproximadamente una cantidad de heparina equivalente a pasarla por bomba. Usamos jeringa, normalmente podemos usar 25.000 unidades a pasar en 24 horas porque sabemos que va a pasar 1.000 unidades cada hora en la bomba. Tenemos que tener en cuenta que la administración de heparina por bomba tratamos de hacerla, si es posible, pura, mejor, porque la heparina en goteo se puede desnaturalizar si nosotros no tenemos una buena dilución. Como es una molécula grande, si la hacemos en goteo tiende a bajar sobre el suelo y a veces pasa rápidamente primero toda la heparina durante las primeras 6 a 8 horas y luego quedamos sin anticoagulación el resto. Por eso es mejor utilizar la heparina pura bajo bomba de infusión con jeringa. Una vez que logramos la heparinización durante 72 o 3-4 días, al quinto día, nosotros iniciamos conjuntamente a la administración de heparina la administración de anticoagulantes orales, que puede ser el acenocumarol, que puede ser la warfarina, de tal manera de que nosotros al séptimo día seamos capaces de suspender la heparina porque hemos llegado a una anticoagulación oral a la cual la vamos midiendo de acuerdo a cómo va evolucionando la protrombina o el RIN. Para nosotros la protrombina o el RIN, que la protrombina tiene que estar más o menos entre un 20 y 25%, y el RIN, o sea, el rango internacional normalizado, tiene que estar más o menos en 2,5 a 3 unidades. Y la heparina, su acción, ¿cómo la medimos? ¿Cómo sabemos si está bien anticoagulado el paciente? Utilizando los dosajes de KPTT diarios o 2 veces al día el primer día, hasta que logremos un KPTT que oscile entre los 80 a 110, 120 segundos. Una vez que logramos eso, decimos el paciente está anticoagulado. La trombolisis que hagamos en el curso del embolio de pulmón es excepcional. Está reservada para casos de pacientes, digamos, con trombosis masiva o de rápida progresión y grave. Podemos utilizar streptokinasa, para eso la utilizamos en goteo, o la podemos utilizar, si es mejor, en hemodinamia, mediante un catéter inyectar en el tronco de la arteria pulmonar. También podemos utilizar la embolectomía por aspiración. Si tenemos un servicio de hemodinamia, un paciente grave, se introduce un catéter que mediante un sistema de aspiración, como si fuera una aspiradora, se comienzan a aspirar todos los coágulos dentro de la arteria y del parénquima pulmonar. Lo más importante es que cuando un paciente que se hospitaliza y no tiene factores de riesgo para embolia pulmonar, realizar siempre la prevención con heparina subcutánea. Nosotros usamos formas no fraccionadas, o sea, la heparina común, y esa heparina común la administramos subcutáneamente 1 centímetro cada 8 horas para tratar de que mantenga un cierto grado, no digo de anticoagulación, sino de hipocoagulabilidad. En los casos crónicos, en los casos donde hay trombos
o coágulos flotantes, decimos en vena cava o en las venas femorales, que son grandes y que tienen el peligro de desprenderse, solemos usar los filtros, que son los filtros de Greenfield. Antes usábamos paraguas, pero ahora son los filtros estos, que se colocan mediante cateterismo de la vena yugular derecha o izquierda, bajamos el filtro y lo posicionamos por debajo de la arteria renal. Esto es una situación excepcional, dado que colocar un filtro no significa dejarlo de anticoagular al paciente, y colocar un filtro sabemos que también tiene contraindicaciones y pueden producirse accidentes como perforación de la vena cava y creo que en vez de solucionar un problema agravamos el problema. Nosotros tenemos que tener en cuenta que el scan pulmonar diagnostica o excluye pocos pacientes, como lo habíamos dicho. Es negativo y un tercio de esos pacientes tienen embolia pulmonar angiográfica. El scan de baja probabilidad tiene un tercio de pacientes con angiografías positivas para TEPA. La angiografía, ya dijimos, es el gold estándar y el diagnóstico diferencial a realizar en este caso es muy importante y lo hemos conversado en la clase.